esta mañana animarles ahí a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Y gracias a todos los que han ahí estado orando ahí por mi salud. Aquí estamos de pie. A veces no estoy tan seguro si estoy de pie. Allá son 11 años, hermanos, que estoy ahí luchando con el tema de la salud, y algunas veces me da ahí muy fuerte, y quizás yo podría haber estado ayer con ustedes, pero a veces es por no preocuparnos, para que no estén ahí pendientes. Y hace mucho le digo a la gente que desde hace 11 años todos los días estoy mal, y algunos estoy peor. Pero ahí estamos dándole batalla a la cosa. Todavía Dios nos tiene aquí con energía, y mientras hay energía va a haber predicación. Así que yo vine para eso en esta mañana, y quiero que busque ahí en su Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Y una vez allí el Señor Jesucristo va a estar hablándonos en este pasaje, y comienza diciendo en el versículo 1, el Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El mensaje de esta mañana, hermano, es fruto, más fruto y mucho fruto. Eso es lo que encontramos en este pasaje. Esta es la enseñanza que Jesús nos da, de que cada uno de nosotros debe producir fruto, más fruto y mucho fruto. Amén. Esto es lo que nosotros llamamos una escala ascendente. No es que consigo frutos para el Señor y ahí ya terminó mi trabajo. No, tengo que ir por más frutos. Y una vez que consigo más frutos, tengo que ir por mucho fruto. Pues ese es el modo que el Señor quiere trabajar con nosotros. Ahora, si esto no sucede en nuestra vida, si esto no está sucediendo en nosotros, algo está mal, que hay que corregir. Es decir, hermanos, si usted y yo no estamos llevando fruto, más fruto y mucho fruto para Dios, algo está mal en nosotros. Y eso hay que corregirlo con urgencia. Este pasaje habla de cristianos productivos, de gente que está haciendo cosas para Dios, y dice que la clave para tener ese resultado es permanecer en Él. Permanecer en Cristo es caminar con Él en santidad, es decir, separado del pecado, y decidirme a caminar con Jesús, andar con Él en obediencia y tener victoria en mi vida sobre la carne, que cada día me ofrece diferentes clases de tentaciones. Yo voy a permanecer en Cristo, venciendo la carne, venciendo el mundo, sus propuestas de todo tipo que me hace, desde propuestas laborales a propuestas a cómo obtener dinero, a cómo ser famoso. El mundo tiene muchas clases de propuestas. Yo debo tener victoria sobre el mundo permaneciendo en Cristo. Amén. Y tengo que ver al diablo huir de mi vida, permaneciendo en Cristo también. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay una figura en la Biblia. Esa frase, ese texto lo cita Santiago.
En el capítulo 4 él habla de resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero en el Antiguo Testamento hay una figura, hermanos, donde una serpiente, una culebra, lo perseguía a Moisés. Y Moisés iba corriendo y la culebra detrás. Y el diablo como serpiente antigua anda corriendo a muchos cristianos. Pero el cristiano que permanece en Cristo resiste al diablo y es el diablo el que huye de nosotros. Ese debe ser el cuadro real. Esa es la demostración que nosotros estamos caminando en Cristo, permaneciendo en Cristo, cuando debemos huir de nosotros. Ahora, mire hermano, ¿cómo vamos en esta batalla? Estamos teniendo victoria sobre nuestra carne, estamos teniendo victoria sobre el espíritu, el estilo de vida del mundo, estamos teniendo victoria sobre el diablo. ¿Cómo estamos en esta batalla? ¿Estamos permaneciendo en Cristo y viéndonos como vencedores? Porque si soy un vencedor, tiene que haber fruto en mi vida, en mi trabajo, en lo que hago para Dios, tiene que haber fruto. Ahora mire esto, hermano, esto de producir fruto es la prueba que yo soy un verdadero discípulo de Cristo. Si yo no produzco ninguna clase de fruto para la gloria de Dios, ya me van a mirar con sospecha. Porque un verdadero discípulo produce el fruto. Este pasaje nos va a hablar acerca de los discípulos verdaderos, son los que permanecen en Cristo. Es el pámpano ligado a la vid. Pero vamos a notar en unos minutos sobre unas ramas que son cortadas y finalmente son quemadas. Parecían que eran parte de la vid, pero no lo eran. Y por eso no servían, no producían fruto. Pero el que permanece en Cristo, ese es un pámpano verdadero. La palabra pámpano en la Biblia a veces usted la va a encontrar con el nombre de sarmiento. Es el pámpano, ese es el nudo. Cuando usted mira la higuera, usted va a ver un nudo. En algunos lugares le llaman gema. Y de ese nudo sale un brote verde, que ese es el que va a sostener los frutos. El otro nombre, hermano, que se le da al pámpano es gema, entonces. Y eso es lo que soporta los racimos con el fruto. De ese nudo sale también lo que conocemos como las hojas. Y este pámpano que da fruto, que está comparado con nuestra vida. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. La misión del pámpano, la función del pámpano es producir frutos. Y si nosotros no estamos consiguiendo fruto, más fruto y mucho fruto, algo está mal en nuestra vida. Y eso hay que corregir. Ahora también el pasaje dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es decir, que Dios como labrador, como agricultor, como viñador, está puesto, hermano, para trabajar en nuestra vida. El labrador prepara la tierra, ara la tierra, la deja en condiciones para sembrar. El labrador, una vez que ya tiene sus parras, sus viñedos, sabe en qué estación del año la va a cortar, sabe en qué estación del año va a trabajar, sabe cómo regar, sabe cómo cuidar. Y Dios sabe todo eso sobre nuestra vida. Él es el labrador. Él prepara el terreno para que usted y yo demos fruto, más fruto y mucho fruto. Y si no lo estamos logrando, entonces no estamos dejando a Dios trabajar en nuestra vida. Así es. Estamos haciendo cosas en nuestras propias fuerzas. No estamos haciendo cosas con el método de Dios. El labrador quiere trabajar en nuestra vida. Lo estamos dejando, lo estamos permitiendo. Dios prepara todo, acondiciona todo para que demos grandes frutos. Otra vez, versículo 1. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y luego agrega, hermano, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Voy a detenerme ahí en esa segunda parte. Dice que todo aquel que lleva fruto, dice que Él lo limpiará.
Dios, hermano, cada año quiere trabajar en nuestra vida, quiere cortar las asperezas, las cosas que nos sirven en nosotros. Cuando Dios trabaja en nuestra vida, en nuestra limpieza, en nuestra higiene espiritual, estamos hablando de santidad. Denme atención al texto que le voy a leer. Dice la Biblia: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso que les leí es 2 Corintios 7:1. Dice ese texto, hermano, dice que tenemos promesas: limpiémonos de toda contaminación de carne, toda clase de pecado que se adhiere a nuestra vida, que se pega a nuestra vida, toda clase de pecado que nosotros toleramos y lo tenemos como un hábito, es decir, a algo que ya estamos acostumbrados. Dice la Biblia: límpiese de eso, sáquese eso de su vida. Amén. Y dice ahí el texto: perfeccione su santidad en el temor de Dios. Usted ya sabe, temor, respeto por Dios, reverencia por Dios, es el temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Dónde dice eso? Proverbios 1:7. Ahí está. Proverbios, la Biblia dice eso. El Amén. principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tener respeto por Dios, reverencia por Dios. Amén. Y entonces, cuando soy consciente de su presencia, yo me esfuerzo para tener una vida limpia delante de Él. Y viene Dios como labrador y trabaja en nuestra vida. Pablo le explicó a la iglesia en Filipos con estas palabras: que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Amén. Hasta el día de Jesucristo. Amén. Esa palabra, eso es Filipenses 1:6, esa palabra perfeccionará, quiere decir lo completará. Pero si usted no deja trabajar el labrador en su vida, usted no deja que el labrador limpie su vida, corrija su vida, nunca vamos a estar en condiciones de producir fruto, más fruto y mucho fruto, como quiere Dios. Así es, pastor. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, cada mujer, cada hombre. Dios tiene la misma meta, el mismo objetivo. Amén. Fruto, más fruto, mucho fruto. Amén. ¿Qué estamos fallando? Que no estamos dejando trabajar al labrador. ¿En qué estamos fallando? No estamos permaneciendo en Cristo. Él es la vida. Amén. Si estamos nosotros como pámpanos ligados a Cristo, inevitablemente vamos a producir frutos. ¿Dónde están nuestros frutos? Si Dios nos interrogara en esta mañana cada uno, ¿dónde están sus frutos? Muéstreme qué clase de frutos se están produciendo en la obra de Dios, qué clase de frutos estamos produciendo para gloria de Dios. Frutos, hermanos, no se limita solo a ganar almas. Frutos no se limita solamente a traer gente nueva a la iglesia. Los frutos, hermanos, se ven cuando estamos creciendo en el conocimiento de la persona de Cristo. Los frutos se ven cuando nuestra vida camina con Cristo cada día. Los frutos se ven cuando crecemos en la vida espiritual, que nos sentimos más fuertes, más poderosos en la vida espiritual. Ya no somos, hermanos, unos enanos espirituales. Estamos creciendo, desarrollándonos. Eso es forma de ver el fruto de Dios en nosotros. El labrador trabaja, lo estamos dejando trabajar. Y ahora tenemos victoria, y ahora tenemos gozo, y ahora tenemos energía para hacer la obra de Dios, para trabajar en la obra de Dios. ¿Cuándo sucede eso? Cuando dejamos trabajar al labrador y cuando permanecemos en Cristo. Así es, pastor. Es lo que nos enseña este pasaje. Ahora mi pregunta es esto: ¿es esto imposible? ¿Es imposible producir fruto, más fruto y mucho fruto? Nos estaba pidiendo el Señor en este pasaje de Juan un imposible. Hermanos, Dios nos está pidiendo lo que podemos hacer. Nunca Dios va a exigirnos más allá de nuestras posibilidades. Si Dios dice produzca fruto, más fruto y mucho fruto, es porque cada uno de nosotros lo podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dejando que el labrador, Dios, trabaje en nuestra
vida, Amén. permaneciendo en Cristo. Él es la vid verdadera. Amén, pastor. Fruto, más fruto y mucho fruto debe ser el lema de cada una de nuestras vidas. No es como el verdulero del barrio que tiene ahí su lápiz o su lapicera en la oreja y saca el papelito y anota, ¿no? Hermano, eso no es nuestro lema. Y él dice, ¿y cuánto gano? Tengo un cajón de naranja, ¿cuánto me va a dejar de ganancia? Tengo aquí una caja de banana ecuatoriana, ¿cuánto me va a dejar de ganancia? Tengo ahí mangos, ¿cuántos mangos me va a dejar el mango? Tengo ahí sandía, mire, tengo batata, tengo papa, y ahí está con su lapicera y saca, cuenta y cuenta y cuenta. Y hay muchos de nosotros que estamos apuntando a esa clase de fruto. Queremos crecer con don dinero, pero no estamos creciendo en la obra de Dios. No estamos creciendo como pámpanos, produciendo fruto. ¿Sabe qué debe ser nuestro lema, hermanos? Cada uno. Desde el que hace 6 años que está en esta obra, o el que ingresó en el último mes en esta obra, tiene que tener como lema, como bandera, como estandarte, fruto, más fruto y mucho fruto. Amén. Y en ese surco me meto, y en ese surco camino, en esa dirección ando, en ese desafío estoy metido. Producir para Dios fruto, más fruto y mucho fruto. Y no me olvido. No debe ser el lema de un fin de semana, no debe ser solamente el lema del mes aniversario, debe ser el lema de toda mi vida, de cada día, fruto, más fruto, mucho fruto para gloria de mi Salvador. Amén. Esto es posible, mis hermanos. Voy a usar ahora yo pensé que ya me iba a bajar, pero me parece que tengo todavía energía. Amén. Le voy a dar 2 figuras, quiero que recuerde esa palabra. 2 figuras del Antiguo Testamento que muestran a un Dios desilusionado con su pueblo. Y ese es el temor que yo tengo en esta mañana y en esta congregación, de que Dios puede estar desilusionado con nosotros. Así es, pastor. Observe qué pasó y aprendamos, repito, son 2 figuras. Y yo tengo que explicar eso, porque después hay algunos por ahí que dicen, no, dice el predicador, no está usando una buena hermenéutica, no está interpretando bien. Lo que yo le voy a leer son lecciones que Dios dejó a través del pueblo de Israel, pero nosotros como parte de la iglesia y como hijos de Dios y como pueblo de Dios, vamos a aprender del pueblo de Israel y no cometer los mismos errores que ellos. Dice Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 10 que todas aquellas cosas que sucedieron a Israel quedaron como ejemplo para nosotros, para la iglesia de Cristo. Amén. Entonces yo los voy a sumergir en las aguas del Antiguo Testamento para aprender cómo el pueblo de Israel desilusionó a Dios y que nosotros no tenemos derecho y no debemos desilusionar a Dios. Observe, Salmo 80 primero. El Salmo 80. Después yo voy a volver al capítulo 15 de Juan, pero el Salmo 80, dice la palabra de Dios allí, no le voy a leer todo, pero le voy a leer ahí versículo 8, por ejemplo. Observe cómo dice Salmo 80, verso 8. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Ahora escuche esto, hermano. Dice Dios, una vid trajiste de Egipto. La nación de Israel en la Biblia es presentada como la vid de Dios.
No es que trajo una planta de uva, trajo un pueblo. Y ese pueblo, Dios dice, esta es la vid, lo saqué de Egipto. ¿Qué implica esa expresión? Los saqué de Egipto, los traje de Egipto. Quiere decir, los liberé del látigo del faraón, los liberé de las garras del maligno, los liberé de la esclavitud, los hice cruzar el mar para que vinieran a la tierra prometida, que disfrutaran de aires de libertad, que disfrutaran de aires de bendición, que disfrutaran de la presencia del Dios Salvador y que vivan bien lejos del faraón, el opresor. Todo eso y mucho más implica saqué una vid, un pueblo de Egipto. ¿Y a dónde trajo Dios? Dice el texto. Dice que limpió un lugar. Dios es el labrador. Recuerda, es una figura. Dios es el labrador, limpió un lugar y corrió las naciones que estaban en la tierra prometida. Es decir, que les dejó de la tierra un lugar ideal para que produjeran buen fruto, buenas uvas. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Dice el versículo 9, limpiaste el sitio delante de ella y le hiciste arraigar sus raíces. Y se llenó la tierra, y dice, y se fueron sus vástagos hasta el mar, y aún en los cedros, en los árboles, ahí se enroscó la vid, fructificó por todos lados. Eso tiene mucho que ver, esta figura, con nuestra vida. Cristo nos salvó, Cristo nos lavó de nuestros pecados inmundos, Cristo nos hizo nacer de nuevo, nacimos a la fe. Dios nos ha dado una congregación, Dios nos ha dado una Biblia, una palabra, Dios nos ha dado un predicador, Dios nos ha dado una comunión. Aquí estamos, Dios preparó un lugar para que desarrollemos una nueva vida y estemos transitando caminos de bendición. Lo mismo que hizo con el pueblo del Antiguo Testamento, lo hace con nosotros, la iglesia, en la misma figura. Y ahora Israel no aprovechó todo eso. Y la pregunta, ¿estamos nosotros aprovechando todo lo que Dios preparó aquí? ¿Estoy haciendo uso de todas las bendiciones que Dios me da? ¿Estoy apoderándome de todas las bendiciones que Dios me quiere dar? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy fructificando? ¿Nos estamos extendiendo como pasó aquí con Israel en este salmo? Esa pregunta necesita de una respuesta de nuestra parte, porque si no, observe lo que pasó. Aquí otra mirada ahora. En el versículo 12 dice, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco mortés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. ¿Qué pasó con ese pueblo? De pronto dice el salmista, en este caso, quizás ahí en su Biblia lo dice al comienzo, es un salmo de Asaf. Asaf era el director del coro. Asaf dirigía un coro de 5,000 voces. Había 3 hombres que dirigían ese coro. Uno era Asaf, el otro se llamaba Jedutum y el otro se llamaba Heman, como el dibujito animado, así se llamaba. Pero Asaf era el principal y él escribió este salmo. Y Asaf nos está diciendo que algo pasó en ese pueblo, porque de pronto pasó una bestia y estropeó la viña, y de pronto vinieron los chanchos, los puercos, dice ahí, los marranos. ¿Cómo entraron? ¿Quién se descuidó? ¿Quién dejó abierta la tranquera? ¿Quién cortó el alambrado? ¿O quién eliminó el muro de protección? Que ahora vinieron los puercos y las bestias inmundas y estropearon la viña de Dios. ¿Quién toleró el pecado en la iglesia? ¿Quién le abrió la puerta al pecado en la iglesia? ¿Qué es el virus que
que ha contaminado nuestra vida espiritual? ¿Qué es la plaga espiritual que nos está afectando, que nos está impidiendo producir fruto para Dios? La misma pregunta de Israel sobre nosotros. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que habiendo sido salvos para hacer un testimonio poderoso, de pronto esta viña y nosotros comenzamos ahí a desarmarnos. No estamos dando fruto, no estamos dando más frutos, ni estamos dando mucho fruto como Dios espera de nosotros. Observe lo que tenía que suceder aquí en este Salmo 80. Dice la palabra de Dios, versículo 17: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre que para ti afirmaste, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Y ahora presta atención: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restauranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ahora mire, hermano, dice Dios restaura. La restauración en la Biblia es una enseñanza sobre algo que fue estropeado, pero Dios lo dejó hecho a nuevo. El pecado afecta a nuestra vida, nos contamina, nos corta la comunión con Dios. El pecado aleja las bendiciones de Dios de nuestra vida. Y para volver a ser potentes en nuestra vida espiritual necesitamos restauración, que Dios nos haga hecho a nuevo. En los ejemplos de la Biblia había una iglesia, era la de Éfeso, y le dice allí Dios en Apocalipsis 2:5 que era una iglesia que tenía muchas virtudes, pero le dijo Dios: tengo algo contra ti. Había una cosa que no estaba bien en esa iglesia, y dice que has perdido tu primer amor. Amén. Y eso que pasó ayer en Israel es lo que pasa en la iglesia de Dios hoy. Perdemos el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Aquel amor, hermano, porque sentíamos, porque Cristo nos salvó y descubrimos la persona de Cristo y su amor, y empezamos a amarle a Él como nuestro Salvador. Empezamos a sentir amor por Dios, por la gran misericordia que tuvo de salvarnos y de perdonar nuestro pecado. Amén. Empezamos a sentir amor por la Biblia, por la palabra de Dios, y comenzamos a leer eso que era extraño, desconocido para nosotros. Empezamos a sentir amor por la iglesia local y sus cultos. Empezamos a sentir amor por los himnos de alabanza. Empezamos a sentir amor por los hermanos y disfrutamos del compañerismo en Cristo entre nosotros. Y empezamos a sentir amor por los perdidos, por los que están cautivos, prisioneros en el pecado. El amor comenzó a surgir en nosotros, igual que en la iglesia de Éfeso. Pero algo pasó en el camino y Dios le dice a esa iglesia y a nosotros: tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor. Las cosas con el tiempo se deterioran. Mira alguna foto mía de joven y mire lo que va quedando. Con el paso del tiempo las cosas se deterioran. Compra un auto, anda bien, mueve ahí la llavecita, arranca. Con el tiempo ya hay que andar 2 o 3 empujándolo ahí, revisando la batería. Póngale el líquido de freno más seguido, póngale agua más seguido. Algo funciona mal, consume más nafta, póngale más nafta. Cámbiale las cubiertas, todo se va deteriorando con el paso del tiempo. Y así es nuestra vida espiritual. Algo pasó en el camino y hemos perdido el primer amor. Ya los domingos no tengo las mismas ganas de antes de venir a la iglesia. Ya la Biblia no la leo con la frecuencia que la leía antes. Ya el deseo de estar con mis hermanos en la fe, con la familia de Dios, ya no es el mismo de antes. Aparecieron otras cosas en el camino, otras amistades en el camino. Algo fue enfriando mi fe, algo fue desluciendo mi testimonio de cristiano. Ahora hago cosas, como contó ahí el hermano, mire, reaccioné así, eso no está bien de un cristiano. Y empiezan a aparecer cosas en nuestra vida. Algo no está bien. No estamos permaneciendo en Cristo, no estamos dejando que el labrador trabaje en nuestra vida. Y entonces
Son 3 pasajes que les voy a citar de memoria. El primero de ellos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Amén. ¿Alguien recuerda dónde está ese pasaje? 2 Corintios Fuerte, 5:17. fuerte. 2 Corintios 5:17. Ahí lo encuentro. Las cosas viejas pasaron, aquella vieja música del demonio ya quedó atrás, ahora tengo a Cristo. Amén. Aquellos bailes, aquellos carnavales, aquellas danzas que aprendí del bisabuelo, del abuelo, de la cultura donde me crié, aquellas danzas que invocaban diablos y cosas así, pasó, ahora estoy en Cristo, soy nueva criatura. Amén. Aquellas bebidas alcohólicas, las espirituosas y las venenosas, todas esas, dejé el mostrador, dejé las malas juntas, ahora estoy en Cristo, soy nueva criatura. Amén. Dejé todo aquel mundo que me atrapaba en el celular y todas esas redes malignas. No sé si dejó ese mundo todavía, pero todo tiene que quedar atrás. Amén. Pues. Porque ahora yo soy un pámpano en la vid verdadera que es Jesús. Y Él espera que yo lleve fruto, y más fruto, y mucho fruto. Amén. Tiene que haber un Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Se pudre todo ese pasado. Amén. Y empieza a vivir una vida nueva con Cristo. Eso tiene que ver con el bautismo. Sí, es pastor. El bautismo es la imagen que transmito de que yo he muerto a aquella vieja vida, y cuando salgo del agua estoy dando el testimonio de comprometerme a vivir una nueva vida con Cristo. Amén. Nueva vida. No es una vida remendada, es nueva vida. Amén. No es una vida emparchada o parchada, como se dice en Bolivia. No es esa vida. Es una vida nueva, completamente en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. El segundo pasaje también de Corintios, de 2 Corintios 6:17, dice Dios: apartaos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Ese es el pedido de Dios. Apartaos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Ya sabemos el olor nauseabundo del pecado. Ya sabemos cuánto nos lastimó el pecado en nuestra vida. Ya sabemos cuánto daño nos hizo el pecado en nuestra vida. Cuánto nos afectó. Donde hay olor a pecado, donde hay presencia a pecado, dice 2 Corintios 6:17, apartaos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura en Cristo. Amén. Porque soy un pámpano que tiene que producir fruto. Jesús es la vid verdadera, Dios el Padre es el labrador. Amén. Yo estoy permaneciendo en Cristo. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 6:17. Y el tercer pasaje es el Cantar de los Cantares. Dice estas palabras. Dice: cazad las pequeñas zorras, las que echan a perder las viñas que están en cielo. Eso es Cantares 2:15. Dice: cazadme las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Ahí estamos cuidando que no entre un toro, una vaca en la viña, que no entre un dinosaurio ahí de esos grandotes. Pero dice la Biblia: no ponga tanto la atención en esos enemigos grandotes, gigantes. Preocúpese de las pequeñas zorras. Esas son las que echan a perder las viñas. Hablando de figuras, esa es la figura de aquellas cosas que nosotros equivocadamente le llamamos pequeños pecados. Lo que los españoles le llaman pecadillos. Aquellos pecados que decimos: esa mentirita no me va a afectar. Y hasta algunos dicen: pues es una mentirita piadosa. No existe tal cosa. La mentira es mentira. No tiene tamaño. La mentira es mentira. Una media verdad es una mentira completa.
Y usted se acostumbró a las pequeñas mentiras, a los pequeños engaños. Y usted dice, esto no me va a afectar, pero la Biblia dice, cuidado con las pequeñas zorras, esas echan a perder la piña. Aquellos pecados que usted los considera pequeños e inofensivos son los que le van a terminar arruinando. Aquellos vicios escondidos que usted piensa que nunca va a trascender y que nunca usted va a estar afectado por eso, eso es lo que va a arruinar su vida. Dice la Biblia, case las pequeñas zorras. No piense que son inofensivas, no piensen que son un enemigo pequeño que usted no lo tiene que considerar. Case esas pequeñas zorras, quítela de su vida, porque si usted convive con pequeñas zorras, su viña se va a arruinar. Mis hermanos, este Salmo 80 nos enseña cómo el pueblo de Israel perdió una gran oportunidad. Dios limpió todo, sacó las naciones enemigas, le dio la tierra que fluía leche y miel, les dio el lugar ideal para que produjeran fruto, más fruto y mucho fruto, pero con el tiempo fracasaron. Y a veces nosotros repetimos esa triste experiencia. Una mirada, por favor, muy rápido allí en Isaías, capítulo 5. Isaías, el capítulo 5. Más bien les leeré ahí, no haré mucho comentario sobre eso. Es un pasaje que habla por sí mismo y otra vez es la misma figura del pueblo de Israel como la viña de Dios. Mire cómo dice la palabra de Dios. Isaías, el capítulo 5, versículo 1. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. La misma figura, hermano. La viña de Dios. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y de pronto Dios estaba buscando frutos especiales. Y dice el texto leído, y me encontré con uvas silvestres. Cuando usted lee en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, habla de las uvas agrias de Sodoma y de Gomorra. Es decir, uvas contaminadas, afectadas por el pecado, uvas tóxicas, imposibles de consumir. Los frutos que producía el pueblo no se podían consumir, no eran aptos para el consumo. Los frutos que nosotros producimos a veces con nuestro mal testimonio no lo puede digerir la gente del mundo, porque comentan, yo pensé que los cristianos eran diferentes. Yo pensé que los cristianos eran honestos. Yo pensé que los cristianos eran íntegros, eran transparentes. Yo pensé que los cristianos eran gente de buena moral. Jamás imaginé un cristiano estafador que ande en actividades de fraude. Jamás imaginé un cristiano vago, echado al abandono. El mundo comenta, porque entre nosotros hay mucha gente así, que tiene un testimonio manchado por el pecado. Y en vez de, con nuestro ejemplo y estilo de vida, producir uvas sabrosas,
producimos uvas silvestres, contaminadas. Y la gente, no sé si usan la palabra, pero se lleva un chasco. Dice, yo pensé que los cristianos eran diferentes. Y Dios está desilusionado con Israel. Y Dios está desilusionado con nosotros cuando no producimos fruto, más fruto y mucho fruto. Dice aquí otra vez esta figura ahora de Isaías. Dice en el versículo 5, dice Dios, quitaré su vallado y será consumida, portillaré su cerca y será hollada, y haré que quede desierta, no podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. ¿Sabe qué significa eso? En medio del pueblo de Dios crecieron cardos y espinos. En medio de la iglesia de Dios, en vez de dar fruto, hay cardos y espinos. ¿Qué es el mensaje de esas dos cosas? Cardos y espinos. Eso nos hace volar al huerto del Edén. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo al hombre que iba a tener que ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente. Eso hasta nos duele hasta hoy todavía, ¿no? Ganarse el pan de cada día con el sudor de tu frente. Y le agregó Dios estas palabras: cardos y espinos producirán tus campos. Cardos y espinos es el símbolo de la maldición, es la presencia de la maldición. Y a veces hay que entrar en las iglesias haciendo un costado cardos y espinos. Y alguien se pregunta, ¿cómo llegó esto aquí entre nosotros? ¿Por qué en vez de ser una iglesia bendecida, por qué en vez de ser una iglesia que está llena de favores de Dios, estamos aquí rodeados de cardos y espinos? Porque hubo cristianos que se descuidaron, hubo cristianos que tuvieron tolerancia por la presencia del pecado, hubo cristianos que bajaron sus brazos, hubo cristianos que bajaron sus principios, hubo cristianos que negociaron la doctrina, pisotearon la sana doctrina, traicionaron la sana doctrina. Por eso no es extraño que las iglesias se llenaron de cardos y espinos. No hay bendición de Dios, hay mucha emoción, algarabía, gente que canta, gente que está detrás de los instrumentos enloquecidos, gente que bailan. Entre cardos y espinos están. Así es, pastor. Y Dios mira desde el cielo lo que dice la Biblia y lo ve a su pueblo lejos de la bendición. Un día hubo un predicador en la Biblia, se llamaba Balaam. Balaam era un profeta, era un predicador de Dios, era un hombre bueno. Pero un día se cruzó en su camino un rey que se llamaba Balac. Y Balac le dijo, te voy a dar toda esta cantidad, se lo voy a decir en plata, pero le ofreció ahí lingotes, vestimenta, un montón de cosas al predicador. Yo te voy a dar todo esto, pero tenés que maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam dijo, no, yo no puedo hacer eso. Usted recuerda cuando Dios habló con Abraham en Génesis 12, le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, los maldeciré. Y Balaam se ve que se acordó y dijo, no, yo no puedo hacer eso. Pero después siguió su camino y dijo, ¿y cuántos dineritos fue que me habló el rey? Es un negocio. Esos negocios no se me van a presentar toda la vida. Y se puso a sacar cuentas y le puso un precio a su fidelidad. Y fue y le dijo al rey, mira, yo no lo puedo maldecir al pueblo, pero te voy a dar una receta de cómo ese pueblo puede ser destruido. Pasame por debajo de la mesa todos esos valores y te doy la receta de cómo destruir al pueblo. Y le dio la receta. Y fue un predicador que vendió su oficio de predicador a cambio de unos dinerillos. Y Dios lo encontró en el camino a ese predicador. Estaba ahí haciendo negocio. A ese le tengo que predicar todo un mensaje, pero les voy a decir esto nomás. La pregunta que Dios le hizo a su predicador y que nos hace a nosotros. Dios le dijo esto, Balaam, ¿quiénes son esos que están contigo? ¿Quiénes son esos que están contigo? ¿Qué le iba a decir? Son unos buenos
muchachos, mirá, aquel es rey, aquellos son príncipes, aquellos... Eran gente enemiga, eran gente que odiaba a Dios y que buscaba la ruina del pueblo de Dios. ¿Qué estaba haciendo eso? Cuando apresaron al Señor Jesús, ¿qué estaba haciendo Pedro sentado al lado del fuego con los enemigos? Preparando su corazón para negarlo, para decir yo no conozco a ese hombre. Y lo maldijo Pedro a Jesús, negándolo, no lo conozco. Tremendo, ¿no? Y ahora Dios viene esta mañana y nos pregunta, ¿quiénes son esos que están contigo? ¿Andas con los hermanos de la iglesia? ¿Andas con los hermanos en la fe? ¿Andas con los que se manejan correctamente en el camino del Señor? ¿Andas con los pámpanos que están ligados a la vid verdadera que es Cristo? ¿Andas de la mano con el labrador que es Dios? ¿Quiénes son esos que están contigo? ¿Quién es la gente que nosotros hacemos negocio? ¿Quiénes son todos esos nombres que están en el celular nuestro? ¿Son gente del pueblo de Dios? ¿Son gente del pecado, del mundo? ¿Quiénes son? Y entonces yo tengo que empezar a buscar por qué mi vida no produce fruto, más fruto y mucho fruto como Dios espera. Yo doy gracias a Dios que hace ya casi 40 años Dios me levantó como predicador y no como juez. Yo no soy juez de nadie, pero yo tengo que predicar lo que Dios dice. Amén. Y Dios tiene una pregunta que necesita de una respuesta. ¿Quiénes son los que andan conmigo? Porque al ver que mi vida no produce fruto, más fruto y mucho fruto, tengo que revisar yo todo. ¿Qué es lo que tengo que corregir? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Este era el mensaje de hoy. Ahora unos minutos más y puedo estar aquí. Les voy a dar el mensaje de ayer. Amén. No es otro mensaje, es el mismo, pero voy a usar un tiempo más. Amén, pastor. Así que acomódese ahí porque vamos a levantar vuelo. Amén. Y volvemos a Juan capítulo 15. No va a ser muy largo, no lo voy a torturar. Pero volvamos ahí a Juan capítulo 15. Otra vez. Y comenzamos a leer el versículo 1. Dice la palabra de Dios, hermanos. Ya salimos de las figuras del Antiguo Testamento, que tienen mucho que ver con nosotros. Y entramos en nuestro texto central otra vez. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esa expresión, lo limpiará, es lo que se llama la poda de Dios. Esa palabra limpiar, cuando usted estudia en el idioma griego, es la palabra que traducimos como poda. Cuando se habla de poda, se habla de cortar o de quitar todo lo innecesario. Cuando llega el mes de mayo aquí en los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, usted ve ahí la gente con unas máquinas y uno allá arriba con un motosierra y cortan los árboles. Es la época de la poda. ¿Para qué? Para que al próximo año esos árboles vuelvan con ramas nuevas y más fuertes. La poda de Dios es lo mismo. Dios quita cosas innecesarias de nuestra vida, como nuestras actividades pecaminosas que las tenemos, para que seamos cristianos más fuertes y mejores. Yo sé que hay alguna clase de pecado en nuestra vida que lo sentimos dulce y sabroso como un postre, pero Dios dice: hay que quitar eso, hay que quitar eso. Y Dios viene con su motosierra, listo para hacer una poda. A nosotros nos duele un poco, nos incomoda, pero el propósito de Dios es que la poda es necesaria para que demos fruto, más fruto y mucho fruto. Amén. Pero quiero llamarle la atención aquí otra cosa que dice el pasaje. En el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. En eso, hermano, el que lleva fruto lo limpiará, y el que no lleva fruto lo quitará. En esta figura que está usando Jesús sobre la vid verdadera y Dios como el labrador, el pámpano que no lleva fruto
proyecta para nosotros, que está hablando de religiosos, de gente que solamente tuvo un cambio externo, como alguien que pudiera decir algo así: yo antes era un drogadito y ahora no consumo más, estoy en la iglesia. Como alguien que pudiera decir: yo antes era un alcohólico perdido, ahora no tomo ni una gota porque vengo a la iglesia. Eso es un cambio externo. Es bueno que suceda eso. Pero Dios no espera que seamos un religioso que tenga una apariencia, un ropaje de cristiano. Dios quiere que tengamos el alma de cristiano. Amén. Que desde adentro venga ese cambio. Que ese cambio en nuestra vida sea por motivo de la presencia de Jesucristo adentro nuestro. Amén. Él es el que está adentro nuestro. Él es el que empieza a transformar la vida y nosotros nos vamos pareciendo cada día más a Él. Leyendo la Biblia, aprendiendo de la Biblia, vamos conociendo más a Cristo y lo vamos imitando, como Pablo el apóstol dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ese es el asunto, hermano. Así es. Tenemos que ser imitadores de Cristo. El cambio externo, dice alguien: yo usaba piercings en el ombligo, en la boca, en la oreja y tanto lugar. Dice: pero desde que vengo a la iglesia no tengo ni un piercing más. Eso es bueno, pero eso no lo hace salvo. Puede ser un cambio externo, religioso. Usted puede venir a este lugar y aprenderse los himnos de memoria y cantar. Usted puede venir a este lugar y cuando llaman para la ofrenda, usted puede venir al frente y ofrendar. Si usted es hombre y los hombres se ponen corbata y usted nunca la usó, se pone corbata y viene. Si usted es mujer y nunca usó una falda y ve que las mujeres usan falda y se pone falda, todos esos son cambios externos. Usted se adapta al ambiente, a la forma, a la costumbre y se vuelve un religioso perdido en la casa de Dios. Déjeme repetirle eso. Se vuelve un religioso perdido en la casa de Dios. Lo que usted necesita es conocer a Cristo y ese cambio viene desde adentro. Amén. El cambio de la vida nueva, el cambio que produce la salvación eterna no consiste en las cosas de afuera, sino de adentro. La Biblia le llama nuevo nacimiento, la Biblia le llama nueva criatura, la Biblia le llama nacer de nuevo, la Biblia le llama pasar de muerte a vida. ¿Qué es lo que produce todo eso? El mensaje del Evangelio que se me mete hasta los huesos. Amén. No es una religión, es el Evangelio. Amén. No es una religión, es salvación. No es una religión, es la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, en mi vida como el Salvador de mi vida. Amén, ¿Está pastor. entendiendo, hermano? Amén. No tenemos una iglesia bautista llamada Maranata para llenarla de religiosos, de gente que tiene simpatía por el cristianismo. Tenemos una iglesia para que por medio del mensaje del Evangelio la gente pueda nacer de nuevo, pueda ser miembro de la familia de Dios, pueda ser heredero de la vida eterna que Dios le da. Amén, pastor. Tenemos que saber entender bien esa diferencia. Así es. Porque en esta vida había unos pámpanos que fueron cortados, eliminados, y las razones porque no eran parte de esa verdad. Así que, hermanos, seamos atentos a lo que es nuestra vida religiosa. Pablo dice esto en 2 Corintios 13:5. Dice así muy breve, dice: examinaos para ver si estáis en la fe. Amén. Examinaos para ver si estáis en la fe. Porque quizás solamente vengo aquí a la congregación y encuentro aquí unos hermanos simpáticos, encuentro aquí unas mujeres amables, encuentro aquí un ambiente que no lo tengo en mi casa, que no lo tengo en mi lugar de trabajo. No hay conflicto, siento paz, siento alegría y estoy bien y me adapto a este lugar y me hago parte del lugar, pero nunca creyó en Cristo y nunca fue salvo y nunca es miembro de la familia de Dios, solamente es parte de una comunión de personas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Lo que usted necesita es conocer a Jesucristo y entender el propósito de por qué murió en la cruz y entender el poder que hay en esa sangre preciosa que derramó en la cruz.
esa sangre me limpia de pecado, me abre las puertas del cielo por la eternidad. La sangre de Cristo me hace salvo y le pido a Jesús que venga a mi vida, que entre en mí, que perdone mi pecado y que me salve porque soy pecador. Amén. No es un cambio de hábitos, es un cambio de vida que lo produce Cristo, que empieza a vivir en mí desde el momento que soy salvo. Y ahora sí entro en la recta final. Dice aquí Juan 15, versículo 3. Ahora ya no está hablando de los religiosos, ahora está hablando de los hijos de Dios. Y dice Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué fue la palabra que nos habló? El mensaje del Evangelio. Él vino a dar las buenas nuevas, Él vino a dar las buenas noticias. Y cuando el Evangelio llegó a nuestra vida, eso es lo que nos limpió. Es el Evangelio lo que nos hizo nueva criatura. Es el Evangelio lo que nos hizo hijos de Dios. Es el Evangelio lo que nos hace herederos de la vida eterna. Dice Jesús: ustedes ya han creído, ustedes ya están limpios. Pero los religiosos tienen que tener cuidado. No es que el religioso sea malo, es que a veces el religioso nadie le explicó los pasos para ser salvo. Y se suma a un grupo de cristianos, pero él nunca llega a serlo. Él cree que es uno más. Del mismo modo que se mezcla el trigo y la cizaña, pero no son la misma cosa. Del mismo modo se mezclan los cristianos verdaderos con los religiosos. Del mismo modo se mezclan los pámpanos verdaderos y los que son cortados. Y esto hay que distinguirlo porque es grave el final. Observe aquí versículo 6. Dice la palabra de Dios: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y no se secará. Y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Dice Jesús: el que en mí permanece, ese no será echado. En otro pasaje del Evangelio dice Jesús: de todo lo que el Padre me da, que yo no pierda nada, sino que lo resucite al día postrero. Si yo soy un pámpano verdadero, otra vez, hermano, si yo fui salvo por Cristo, si yo le pedí un perdón verdadero y sincero de mis pecados a Dios y Dios me perdonó, Dios me salvó, yo soy un pámpano verdadero que estoy ligado a la vid que es Cristo. Pero si yo solamente fui un religioso, alguien que tomó la costumbre, el hábito de participar de reuniones cristianas, dice la Biblia: tenga cuidado el religioso, porque ese es un pámpano que se va a secar y será arrojado en el fuego. Por eso aquel día, hermano, del infierno, de ese lugar de la llama de fuego, se escuchará el griterío de mucha gente decir: pero mi abuelo era líder de la religión tal, pero mi padre era predicador de la religión tal, yo mismo fui miembro de la religión tal. Nadie le explicó que no hay ninguna religión que le salve. Nadie le explicó que solo Cristo salva. Pues ese es el mensaje, hermano, para ser un pámpano verdadero que produce frutos. Alguien que fue salvo por Cristo. Los frutos de la religión son temporales, los frutos del Hijo de Dios son eternos. Y a esa clase de frutos somos convocados. En otras palabras, cuando Jesús levantó mi voz y dijo que tenemos que hacer tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen. Amén. Lo que nuestro Señor estaba diciendo: hagan cosas que duren por toda la eternidad. Hagan tesoros en el cielo, ganen almas, prediquen el Evangelio, glorifiquen a Dios, vivan una vida santa, apartada para el Salvador. Hagan tesoros en el cielo, allí ni la polilla ni el orín corrompen. Amén. Pero nosotros nos acostumbramos a hacer cosas para que la gente nos aplauda. Nos acostumbramos a hacer cosas para que la gente nos golpee el hombro y diga: qué bueno, qué gran persona que es usted. Algunos se conforman con halagos, como diciendo: qué importante que es usted en nuestra sociedad, en nuestra comunidad.
ahí ya se agrandan, hinchan el pecho. Jesús dice, no acepte eso, hagan tesoros en el cielo. Amén. Allí la polilla y el orín no corrompen nada, todo permanece igual. Así es, pastor. Hermanos, tenemos que ser salvos por Cristo. Amén. Tenemos que ser santos, apartados para Dios. Amén. Y tenemos que ser siervos, servidores de nuestro Salvador. Amén. Otra vez, tenemos que ser salvos por Cristo. Tenemos que ser santos, apartados para Dios. Y tenemos que ser siervos, servidores continuos de nuestro Salvador. Voy a dejar para otro día, pero en la parte final de este mensaje se los voy a enseñar con otro árbol que representa a la nación de Israel, que es la higuera. Y si le doy todo eso ahora, no nos vamos a ir más. Voy a aterrizar acá nomás. Pero hermanos, tenemos que nosotros asegurarnos de estar sirviendo a nuestro Señor. Cuidado, hermano, con toda clase de plaga que contamina nuestra alma. Una de las plagas que habla tanto la Biblia era la de la langosta, donde las langostas pasaban, hermano. Yo recuerdo hace 1 año y medio, cuando estábamos en aquellos días del sur, ¿se acuerda de las prédicas del sur? Espero que no vuelva nunca más eso, que estamos siempre aquí en la casa del Señor. Amén. Yo recuerdo en una de esas prédicas, les conté, en África, en un solo día, las langostas habían pasado. Eso es lo que había salido en las noticias. Y se habían comido en un solo día el equivalente a la comida de 35.000 personas. Y hay veces hay plagas, hay pecados que pasan sobre nuestra vida y nos dejan hechos pedazos. Y esa es la razón, que toleramos ciertos pecados que aparecen como plagas. Y el resultado es que no producimos frutos, más frutos y muchos frutos como Dios espera. Hay que tratar seriamente este tema del pecado. Y hay que dejar que Dios, el buen labrador, corte todas las asperezas, saque todo lo que es innecesario en nuestra vida. Y que Él pueda modelar en cada uno de nosotros un buen siervo, una buena sierva del Señor. Que podamos ser buenos servidores en este mundo que se está desintegrando a pedazos. En este mundo donde la violencia se enciende por todas partes, casi en cada calle. Lo que pasó en la semana aquí. Anoche las noticias hablaban de que China, Rusia, se quieren unir en un ataque contra Japón. Esa era la noticia de anoche. Pues en este mundo vivimos. Un mundo lleno de violencia donde los hombres, como máquinas del mal y del horror, producen armas para destruir al semejante. Pero nosotros tenemos el gran desafío de levantar la bandera del amor de Dios. Amén. Y de levantar la bandera del Evangelio y llegar con ese mensaje precioso a las vidas para que sean salvas por medio del mensaje del Evangelio. En otras palabras, hermano, Dios nos convoca para que decididamente nos dediquemos a producir fruto, más fruto y mucho fruto. Amén. Para la gloria de su nombre. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y que Dios bendiga su vida, mis hermanos. Amén.